Hoy iniciamos una nueva serie, Sembrando la Palabra del Reino. Una serie que no dista o no se aparta del camino o del recorrido que venimos dando durante todo este año, cuando desde el año pasado el Señor nos llamó a ser una iglesia o a conquistar la tierra, a conquistar lo que Él nos había entregado, a conquistar o alcanzar el plan y el propósito por el cual Él nos llamó. Y hemos venido desglosando, empezamos con la humildad y entramos en muchas áreas, hasta la semana pasada que hablamos de una iglesia militante, la iglesia que milita acá en la tierra para cumplir ese propósito. Ahora, sembrando la palabra del reino tiene un plan específico, tiene una determinación específica. Yo quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 4, el versículo 9, la palabra dice: entonces Jesús les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y él les dijo: a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Es interesante cómo Jesús hace una división de dos grupos de personas. No solo están los 12 discípulos, sino los que quedan cerca. Jesús habla de los que realmente se acercan a Él y se quedan, y de los que escuchan una y otra vez, pero se apartan de Jesús. Jesús habla de esa posición de revelar el reino de los cielos al que se queda cerca de Él. Y fíjese que no hace una acepción o no hace una discriminación o los execra a los que se apartan. Les sigue hablando, pero sigue siendo por parábolas. Sigue siendo cosas claves, misterios que solo en su círculo, solo el que está cerca de él, le son reveladas, le son manifiestas, para entenderlas, para que puedan hacer un peso en nosotros. Y el propósito de esta serie es que usted y yo empecemos a entender los misterios de ese reino, el reino de los cielos. Porque sin duda estamos acá en la tierra. Está palpable, visible, usted lo siente, usted sabe, usted padece acá en la tierra, usted tiene las emociones aquí vivitas en la tierra y sabe que está entonces presente en esta tierra. Pero hay un reino celestial, un reino inconmovible que se quiere hacer presente en nosotros. Jesús lo dijo cuando aparece en la palestra: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces, en el mismo Marcos, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra que Jesús comenzó otra vez a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entró en una barca y se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, el sembrador salió a sembrar. Jesús era un maestro. Jesús entendió que el sembrar la palabra, el sembrador salió a sembrar, que la palabra era la plataforma
necesaria para que la gente, los hombres, pudieran tener una revelación del reino de los cielos. La revelación que tengamos de la palabra, o que la gente pudiera tener de la palabra de Dios, iba a revelar entonces el reino de los cielos en la vida de cada uno. Amén. Y Jesús se ocupaba, por eso Jesús se apartaba muchas veces a orar, a clamar, a buscar, no por alguna lucha específica que tuviera, sino para llenarse, para capacitarse de esa palabra que iba entonces a ser sembrada. Me llama la atención que la gente se acercaba y ya se agrupaban muchos, y Jesús entonces en una barca se tomaba un espacio para que esta palabra pudiera llegar a todos sin que lo interrumpieran, sin que lo forcejaran, sino que él pudiera estar concentrado dando esta palabra. O sea, había un respeto de parte de Jesús para sembrar. Había un momento importantísimo donde él le ocupaba sembrar la palabra correctamente. Yo quiero que entendamos eso como la iglesia. Cuando nos reunimos un domingo, el estar acá en un púlpito, un poco más apartado, un poco más alejado, no es un invento solo de tener una posición mayor o demostrar alguna supremacía. No, es simplemente darle el respeto que merece la palabra, lo que se está compartiendo, lo que se va a dar en el momento. Amén. Por eso Jesús lo hacía así. Sin duda, él deja bien claro de que había salido a sembrar, de que los milagros, de lo que pudiera ocurrir en ese lugar, iba a depender de la revelación que la gente tuviera, esa palabra que se estaba sembrando. Entonces entienda que él, antes de hacer milagros, antes de dar alguna señal, antes de sanar a alguien, él reconocía que la palabra de Dios es la plataforma que mueve la fe de la gente. La fe viene por el oír, y sin fe no se agrada a Dios. Entonces, la plataforma es la palabra. ¿Me hago entender? Jesús le da el peso necesario y correcto. Jesús no salía a hacer milagros de una vez. Sembraba la palabra, sembraba los principios, sembraba la revelación del reino. Y esto tiene que estar presente en nosotros, porque es necesario para ser una iglesia militante, para alcanzar la tierra prometida, para que nuestra humildad lleve fruto, para que podamos transicionarnos o transposicionarnos a ese lugar de victoria. Tenemos que tener una palabra en nuestras vidas. Hablaba de Luis y María Teresa. Sus hijos se movieron del país con una palabra. No fue por un sentimiento, por una emoción, con una palabra. Y esto los ha sostenido por 5 años. Yo sé que no ha sido fácil para ellos, como para muchos otros fuera o que vengan a este lugar, como vinieron muchos extranjeros también. Pero muchos vinieron con una palabra. Y esa palabra Jesús sabía que era la plataforma. Cuando digo la plataforma, es la base, el sustento, es la posición, lo que te da firmeza. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, Jesús le daba tanta importancia que aún antes de este evento de la parábola del sembrador, Jesús estaba en otro lugar, manifestando la palabra de Dios, hablando, buscando revelar la palabra de Dios a las personas que se agrupaban con él. Y llegan algunos mensajeros a decirle: mi Señor, mi Señor, mi Señor. Y Jesús hablando: mi Señor, dígame, tus hermanos y tu madre están afuera, te buscan, te salvas. Y Jesús dice: hey, me es necesario hacer la voluntad de mi Padre. Jesús le dice: mis hermanos, mis hermanas
aún mi madre, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y usted pensará, bueno, Jesús estaba negando entonces la familiaridad con ellos, Jesús los estaba echando a un lado, los estaba desechando. No, Jesús le estaba dando en el momento la importancia, fíjese, que estaba sembrando la palabra de Dios, estaba sembrando la voluntad de Dios en el corazón de ese grupo de personas que estaban allí presentes. Y eso me lleva a mí a entender que en nosotros, que ninguna circunstancia, por importante que sea, por trascendental que sea, nos puede apartar de hacer la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo de que usted un día específico, por visitar a algún familiar o algún enfermo, alguna situación, usted no puede entonces dejar de hacer una actividad para la iglesia. No me confunda las cosas, porque nos organizamos y todo puede engranar. Pero hacer la voluntad de Dios va más allá de asistir a la iglesia o asistir a alguna actividad. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo correcto. Y es lo que Jesús quería asegurarse, que en el corazón, que en el grupo de personas se asentara la plataforma correcta de la palabra de Dios, que se revelara la voluntad de Dios en los corazones de estas personas. Por eso marcó esa posición de decir, mis hermanos, mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Fíjense, o sea, ustedes también son mis hermanos, son coherederos juntamente conmigo. Y más allá dice, aún mi madre. ¿Qué pasó con María? A María se le dio una palabra. María, bendita eres. Y María la recibió, hágase tu voluntad conmigo, Señor. Y se sembró en ella, por medio del Espíritu Santo, la palabra viva en su vientre, que es Cristo. ¿Cuántos saben que Jesús es el Verbo? Amén. Se sembró en ella, en su vientre, la palabra viva, Jesús, y pudo portar ese bebé. Pudo manifestarse ese milagro sobrenatural. Iglesia, y Jesús le estaba diciendo a ese grupo de personas, ustedes pueden ser como mi madre, escuchando la palabra para que se siembre en su vientre espiritual, para que se siembre en su corazón y pueda dar vida realmente. Pueden ser portadores del dador de vida, la palabra viva que es Cristo. O sea, aplauda fuerte allí. Es un misterio. Jesús estaba hablando de Él mismo sembrarse en la vida de la persona. Que hay una prioridad. Y eso no es que execra a tu familia o desecha a tus amigos o desecha tus planes o echa a un lado tus sueños. No. Nos está diciendo, eso es la plataforma para que todo lo demás se sostenga. Para que todo lo demás tenga eternidad, tenga peso, pueda gozar de la gloria de Dios. ¿Sí me entiende, iglesia? El pastor no le está diciendo que usted tiene entonces ahora que echar a un lado a su familia, o que usted tiene que hacer lo que yo le diga acá, porque hay gente que puede usar eso para manipular. No me interesa manipular. Me interesa que usted haga, que yo hagamos la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, iglesia. Jesús lo dejó muy claro. Fíjese. Eso lo dice en Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, es mi hermana y aún es mi madre. Jesús iba a atender el caso, lo que ellos le dijeran, la reunión familiar, Jesús lo iba a atender. Pero había que sembrar una palabra, había que marcar un precedente, había que poner o precisar una importancia, un peso. Por eso no permitas que el enemigo, que las circunstancias, que las situaciones, ni aún la misma familia, por críticas, por cosas, por
diferentes opiniones, por lo que sea, las amistades, lo que sea, te aparte de hacer la voluntad de Dios, lo que Dios dice en su palabra. Amén, iglesia. Fíjate, en Primera de Pedro, capítulo 1, 23 al 25, dice, siendo renacidos, o sea, renacidos es nuevo nacimiento, ese milagro por escuchar la palabra y recibirla. La palabra de Dios viene a ser como esa semilla, sembrando la semilla, esa semilla que se siembra en nosotros y nos hace renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra del mismo Dios que vive y permanece para siempre. O sea, Jesús entendía que esta palabra o esta semilla era incorruptible. La palabra de Dios es incorruptible. Jesús sabía que él era en ese momento el sembrador y él no había visto corrupción. O sea, él tenía la posición de ser un sembrador sin corrupción. Y estaba sembrando una palabra, una semilla incorruptible, indañable. O sea, la palabra de Dios en sí no es el problema. El problema muchas veces puede ser el sembrador o el que recibe la palabra. Jesús en ese momento estaba seguro de que él era un sembrador incorruptible, pero quería asegurarse que el que recibe esa palabra pueda ser llamado a nueva criatura, a nuevo nacimiento, no para creerse ahora el mejor o el incorruptible, sino para tener la posición, la seguridad, la confianza de sembrar esa palabra también, de no quedarse solamente con el tesoro, sino de compartir ese tesoro. Porque los complejos, las dudas, la mentira, lo que Satanás te dice en la cabeza, o aún la culpa, no va a dejar que tú y yo sembremos, no va a dejar que sirvas, no va a dejar que pueda ser útil para Dios, porque está el enemigo hablándote, está tu mente diciéndotelo, está la culpa o quizás la verdad, lo que pasó, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer que no agradó a Dios. Y eso nos lleva a una y otra vez a permanecer nosotros en maldición, machacando lo que hicimos en un pasado. Y Jesús nos está diciendo, recibe la palabra con poder, como una semilla incorruptible. Escúcheme, una semilla incorruptible. O sea, la palabra de Dios va a caer en ti y en mí, no se va a corromper. Y si esa palabra como semilla no se corrompe, entonces el vaso viene a renacer. Y la pastora explicaba la semana pasada un vaso de vidrio, un vaso de metal. Yo no sé cuál vaso eres hoy, pero Dios te ve como vaso frágil. Y el Espíritu Santo con esa palabra en ti viene a impregnar esa palabra para que tú seas un vaso fuerte, para que empieces a ser un vaso que contiene palabra de Dios y que da palabra de Dios. Amén. Una iglesia militante. En el 24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, esta palabra va a suplir toda necesidad natural o espiritual. O sea, no hay ninguna necesidad natural. Escúchame, iglesia. Ninguna necesidad natural que la palabra de Dios no pueda suplirte. Si nosotros entendemos eso, vamos a dejar de buscar brujos, vamos a dejar de ser maldicientes, vamos a dejar de caer todo el tiempo en angustia, en avaricia, o hacer pactos indebidos, o simplemente caer en duda tras duda tras duda. La palabra dice de gloria en gloria, no de duda en duda. Pero tiene que haber en nosotros esa posición. El sembrador salió a sembrar, Jesús salió a sembrar. Nosotros ahora tenemos que recibir esta posición
para seguir sembrando. ¿Qué sucede? Que la iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar enredada en los asuntos terrenales como la hierba que se secan. La iglesia no puede estar enredada en todo lo que se esté moviendo de un lado para otro, de una opinión o de otra, de una opinión o de otra, porque entonces entramos nosotros en duda, en dificultad y por final en vergüenza. Ahora, si usted y yo nos enredamos con la palabra de Dios, cerca de Jesús, usted nunca va a ser confundido, nunca va a ser apartado. Dice la palabra que vas a renacer y no vas a estar como la hierba que se seca o como la flor que se cae, sino que toda circunstancia, toda situación va a ser una victoria sobre tu vida. Amén. Ahora, es interesante cómo Jesús empieza este pasaje. Oíd. Jesús no da los buenos días, no dice buenas tardes o grupo presente o bienvenido. No, oíd. O sea, hay que despertar, iglesia. No ser la iglesia dormida, no ser la iglesia acomplejada, no ser la iglesia apática, no ser la iglesia... Y no estoy hablando de usted, hablando de la iglesia en general. No estoy hablando de nosotros. Es una iglesia avivada, amén. No escuché amén. Usted es una iglesia avivada, amén, así es. Pero Jesús le está diciendo a la iglesia, al cuerpo, oíd. Oíd. En Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Una confirmación de lo que le estoy diciendo. La palabra implantada puede auxiliarlo, ayudarlo, sacarlo de cualquier situación de su vida, sea dificultad matrimonial, sea una situación de salud, sea una situación económica, sea algo social, sea algo de cualquier índole. La palabra puede suplir toda necesidad en su vida. Ahora, ¿qué nos dice Santiago o el libro de Santiago o Dios en su palabra? Tiene que haber una acción en nosotros. Desechando toda inmundicia. Es buscar hacer la voluntad de Dios. Desechando toda maldad. Es tener la disposición de hacer la voluntad de Dios. Tiene que estar en nosotros. No podemos dejar de hablar de santidad y consagración, porque yo puedo estar sirviendo en cualquier área de la iglesia y decir, bueno, Señor, yo te sirvo, yo te soy útil, yo he puesto mis dones a tu servicio y amén. Una gran bendición. Pero mi corazón tiene que estar deseando despojarse de inmundicia. No puedo permanecer, o mi confianza no puede estar en lo que yo estoy haciendo para Dios, sino en cómo lo estoy haciendo. Es tremendo esto. O sea, tú y yo vamos a seguir haciendo o sirviendo a Dios, pero tenemos que todos los días revisar cómo lo estoy haciendo para ti, Señor. Lo estoy haciendo con excelencia, lo estoy haciendo con deseo. Estoy tratando de limpiarme de toda inmundicia y no de simplemente montarme al altar a decir 4 palabras, que puede haber concepto, que puede haber una experiencia por 12 años. Y hablo en mi caso como pastor, pastoreando 12 años. Pero realmente, Señor, estoy deseando desechar toda inmundicia y toda maldad de mi corazón, de mi vida, para que la palabra incorruptible que es tuya pueda ser dada, pueda ser sembrada. Para que mi servicio, mi adoración, donde sea, aún en mantenimiento, en sonido, en luces, en la parte técnica, cualquier área espiritual o técnica, mi oración sea sin inmundicia. Amén.
El que tiene oídos para oír, oiga. 2 veces lo dijo en este pasaje. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por dónde me alimento de la palabra? Por el oír. ¿Cómo puedo oír la palabra? No solo con mis oídos naturales, sino que tengo que preparar el corazón como esa plataforma para que mis oídos espirituales ahora reciban esa palabra. Amén. Ahora Jesús quiere despertar entonces el oído espiritual para que oigamos lo que dice el reino invisible. Jesús nos está diciendo, miren, en ese reino invisible está lo que puede suplir tu sanidad. En ese reino invisible está lo que tú necesitas para esta vida, para la eternidad. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Iglesia, el tiempo es ahora. No es mañana, no es cuando Cristo venga por segunda vez, no es al momento límite, o es que, bueno, cuando yo caiga postrado por alguna enfermedad, yo me rindo a ti, Señor, entonces. O, Dios, tú me vas a hablar, tú me vas a mostrar cuándo es el momento de yo rendirme. No, tu corazón, mire, tu mente, tu alma, tu espíritu tiene que desear, anhelar, agradar a Dios. Señor, si hablamos de humillación, Señor, yo vengo delante de ti. Si hablamos de perdón, Señor, yo me arrepiento, yo perdono y pido perdón. Si hablamos de reconciliación, Señor, yo busco la manera de hablar, de conciliar. Si hablamos entonces de avance, de crecimiento, Señor, entonces yo me preparo, yo me lleno, yo me instruyo, yo voy a un lugar íntimo contigo. Jesús quería despertar esto en la gente, porque era muy fácil para él, después de venir, de recargarse, empezar a hacer milagros. Y aquel se iba con su cesta de pescados, el otro se iba con el ojo enderezado, aquel, bueno, se le iba la enfermedad del momento, que era la lepra. Y tremendo, poderosos, iban con un milagro, pero la palabra es lo que los iba a sostener. Porque una persona leprosa sin la palabra de Dios sosteniéndolo, la lepra más probable es que pudiera regresar fácilmente. Por eso siempre le he dicho, si usted se va a mover, si usted va a hacer algo, tiene que tener la palabra de Dios como sustento, esa confirmación de parte de Dios. Señor, esto viene de ti. Esto viene de ti. Yo lo busco en tu palabra, yo escudriño tu palabra. Busco contigo en intimidad, Señor, háblame, muéstrame, dirígeme. Y usted se mueve. Y esa palabra te va a sostener. En un principio no hay trabajo, no hay recursos, no hay forma. Esto no era. ¿Será que Dios lo dijo? ¿Será que Dios me habló? ¿Será que todos se equivocaron? ¿Será que el sembrador, el pastor, el otro, el que me dijo, no era la verdad? La palabra de Dios es incorruptible. Yo no sé quién la sembró, yo no sé quién la... Pero Dios no va a permitir que su palabra regrese atrás vacía. Si es Dios que me lo dijo, Dios lo va a cumplir. Amén. Claro, iglesia, amén. Entonces Jesús entendía que la responsabilidad del sembrador, le hablé de santidad y consagración. Santidad y consagración. No se relaje en vivir una vida vana, una vida sin agradar a Dios. Para resumir esa posición, una vida sin agradar a Dios, bueno, simplemente pensar que porque siembro la palabra o hago algún servicio para Dios, ya yo lo agrado a Él. Está muy lejos de eso. Está muy lejos de eso. Pero Jesús sabía que la responsabilidad del sembrador es la semilla. O sea, que la semilla no sea adulterada. ¿Sabe? Un buen sembrador, en lo natural, el hombre que siembra, de la cosecha, agarra los mejores frutos y de esos frutos saca la semilla para la siguiente cosecha.
Jesús trajo lo mejor del cielo. Trajo lo mejor del cielo. Él como el sembrador para sembrarlo en los hombres. Para sembrar un precedente, una plataforma, una base sustentable en el tiempo. Han pasado más de 2000 años y la palabra de Dios sigue firme, sustentable en el tiempo. No se ha adulterado. Lo que Dios ha dicho se ha hecho, se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Amén. Por eso la Biblia engrana de tal manera, con más de 700 años de diferencia entre unos libros y otros, y no se contradice. No hay una posición de choque, sino de respaldo, de sustento, de maravilla, de milagro, de señales, de prodigios y aún misterios. Solo Jesús puede revelarnos. Por eso no podemos recibir la palabra de Dios sin Cristo en el corazón, porque al final van a ser parábolas, van a ser buenos ejemplos, cosas, quizás conceptos, pero siguen siendo palabras sin el lugar correcto. Y es ahí donde quiero llegar ahora. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él no puede obligar al terreno. En este caso somos nosotros, usted y yo, el terreno, donde la palabra, la semilla cae. Jesús no puede obligar al terreno. Jesús no podía decirle, pero da fruto. Quiero una cosecha tuya por esta palabra que estoy sembrando. No, Jesús estaba sembrando la semilla. Y Él sabía que esa palabra o esa semilla, Dios iba a dar el crecimiento. Otros vendrían a regar, otros vendrían a fertilizarla, otros vendrían a de alguna manera meter algunas vitaminas a esa palabra, a esa semilla, pero Dios iba a dar el crecimiento. Entonces Jesús se ocupaba que la palabra vaya sin corrupción. La palabra de Dios, sin aguarla, sin manipularla. Por eso hay tanta gente salva en muchos lugares, aún en campañas, en cosas, y pastores o predicadores han entrado en pecado quizás. Y usted dirá, no, pero es que entonces toda esa gente estaba equivocada, toda esa gente estaba escuchando a un hombre que no estaba en lo correcto. Estaban escuchando la palabra de Dios. Yo no sé cómo estaba el sembrador en ese momento, porque solo Dios conoce el corazón de la gente. Pero que se siembre la palabra de Dios. ¿Sabe? Diferentes iglesias se van por diferentes ramas, sanidad, liberación, y se enfocan en muchas áreas. Pero yo invito, sin importar el enfoque que pueda tener la iglesia o el evangelismo o las misiones o lo que sea, que la palabra de Dios, que la palabra viva de Dios, sin adulterarse, sea sembrada. Eso, mis hermanos, nos va a garantizar que podamos sostenernos como sembradores y como campo. Amén. Como sembradores, yo me considero un sembrador y también un campo, porque recibo la palabra, pero esa semilla que empiezo a cosechar, hay que sembrarla, y es una dinámica. Amén. Ahora entonces, para terminar este punto, el sembrador responsable está consciente de tres cosas. El estado del terreno. Todo terreno tiene que ser tratado, todo terreno tiene que ser labrado, tiene que ser formado de alguna manera. Y usted lo ve de una manera sencilla aquí en la casa. Para recibir la palabra, primero entramos en una oración, entramos en adoración. Usted tiene que entender esa dinámica en el corazón. Señor, yo llego temprano a mi iglesia, a tu casa, a buscar de ti. Yo voy a orar, porque vengo con cargas de toda la semana, de todo el día, de todo el mes, de todo el año. No sé de cuánto tiempo tienes esas cargas, y quiero dejarla a tus pies. Y hacemos acá esa comunión de orar delante de Dios, de adorar a Dios. Eso es preparando el terreno, preparando el corazón para recibir una palabra, para recibir una enseñanza, para recibir una dirección, para recibir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, el sembrador está consciente del estado del terreno, pero también está consciente del poder sobrenatural de esta semilla. O sea, no es un concepto cualquiera. Yo puedo venir a decirle, mire, la ley de la gravedad lo deja usted pegadito a la tierra, así que no invente. No crea que va a volar,
no crea que va a subir esto porque la ley de gravedad lo va a pegar del piso, lo va a hacer caer. Pero yo vengo a darle una palabra de vida y de esperanza de parte de Dios y a decirte, mire, el Dios sobrenatural va a estar por encima de cualquier ley natural. Y aún milagros y señales de sanidad, de bendición, de lo que sea, en el área que sea, Dios lo puede hacer. Amén. Entonces no me quedo en el concepto natural nada más, sino en el poder sobrenatural de esta semilla. De Dios manifestarse, de Dios glorificarse. El sembrador al final queda consciente de que el crecimiento lo da Dios. Señor, yo siembro tu semilla incorruptible, no la estoy inventando, no le estoy dando la vuelta, no estoy buscando la forma de hacerla caer a mi gusto. No, tu palabra. Esa palabra basta para sanar a alguien, para libertar a alguien, para hacer tu voluntad en la vida de alguien. Tú la vas a respaldar. Mire, si no acontece es porque no venía de parte de Dios. No la respalda, no la respaldó. A usted se va a enrollar. No, pero es que no venía de parte de Dios. No. Miren, busque. Sigamos adelante. Sembrando la palabra, buscando la palabra de vida, la palabra real, la palabra viva de parte de Dios. A veces nos volvemos muy enrollados. Es que no, pero es que no era de Dios entonces. Pero es que eso entonces no era de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a retroceder el tiempo? Vamos a retroceder. Mire, vamos a enmendar lo que no se hizo bien. Vamos a enmendar lo que se haga bien. Lo que se pensó equivocado o inadecuado o no estaba alineado tal cual como la palabra de Dios, entonces vamos a alinearlo. Pero no nos enfrasquemos en el pasado, en la situación, en el problema. Oíd. Yo necesito, iglesia, oír a Dios. O sea, para poder enfrentar, usted sabe toda la crisis mundial que hay. La crisis política, la crisis económica, la crisis social, donde todo lo bueno que es la voluntad de Dios se llama malo. Y a lo malo se le llama excelente. No bueno, excelente, eso es. Buenísimo. Aún guerras y rumores de guerra, porque no hay solo guerras encendidas, sino que otras que quieren prenderse también. A nivel mundial. Yo necesito oír la voz de Dios, que sea esa plataforma que me sostenga y me dé la victoria en medio de un mundo enredado, confundido en sus pleitos y en sus deleites. Y eso nos va a permitir entonces construir una vida de sembradores del reino, de los cielos aquí en la tierra. Sembradores de la palabra de vida y de esperanza incorruptible aquí en la tierra, en los corazones de personas. No vamos a estar juzgando, no, pero es que tú la puedes recibir, no, pero esta gente no. Pero es que para ver, déjame escoger una nación. No, ¿dónde Dios me está dirigiendo? Señor, dirígeme a ese lugar. ¿Sabe qué me preocupa? Que hay muchos que se levantan en el momento para querer dar una palabra profética o una profecía. Y se enfocan entonces en dar la palabra profética o la profecía del momento. Y no en cumplir o vivir la palabra de esperanza de vida. Y no estoy hablando que no pueda haber profecía, amén. Que no haya palabra profética, amén. Claro que hay palabra profética. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esa semilla incorruptible en mi vida? Tiene que ser nuestra mayor ocupación, nuestra mayor preocupación. Dice la palabra que ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero? El mundo entero, o sea, la gente, los recursos, todo lo que es hierba, y que su alma se pierda. Entonces la palabra viva en nosotros va a permitir que nuestra alma no
se pierda. Y Jesús está consciente de eso. Por eso nos dice a cada uno, esta semilla no puede ser sembrada en un lugar terrenal. Tiene que ser sembrada en un lugar celestial. ¿Y cómo siembro entonces la semilla del reino de los cielos, que es la palabra, en un lugar celestial si yo estoy acá en la tierra? Dice que el reino de los cielos habita dentro de ustedes, en el corazón, donde Jesús habita juntamente con nosotros. Por eso, les repito, no es solo Dios, no es solo Espíritu Santo, no es solo Jesús. Somos tres dentro de la iglesia. El cuerpo nosotros, Jesús la cabeza. En el corazón de cada uno como ese lugar celestial donde la palabra sobrenatural viene a caer y a hacer un efecto. Dios o el Espíritu Santo viene a irrigar, a abonar, a permitir el crecimiento de esa palabra y Dios lo respalda. No hay otra manera. Por eso no podemos sacar a Jesús de la ecuación como muchas iglesias han querido hacerlo. O como muchas religiones han querido hacerlo. Es un profeta más, no. Usted tiene que estar firme y entender que como cristianos, Jesús fue el sembrador incorruptible que sembró una palabra incorruptible en la vida de cada uno de nosotros y lo demostró en la cruz, haciéndose más que vencedor, muriendo a su voluntad, muriendo a su autoridad, a su poder del momento, para decirle a ángeles, legiones de ángeles, que libraran esa batalla por él, que lo libraran de la vergüenza, de la molestia, de la ira, del enojo, de estar sometido a la burla y al odio de una humanidad que no estaba siendo agradecida cuando él venía con un propósito de salvación para cada uno. Pero Jesús dijo, Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Yo regreso a mostrárselo. Jesús le estaba diciendo al Padre, yo voy a tu diestra, pero voy a venir a mostrárselo a ellos, el error que cometieron. Jesús nos revela la palabra de Dios. Nunca niegues que en tu corazón Él habita, Él quiere habitar, y que allí Él va a hacer el trabajo. Reciba la palabra con mansedumbre, como lo dice la misma palabra, con gozo. Señor, quizás no veo toda la circunstancia completa, no veo menos la solución, pero tu palabra es necesaria en mi vida. Yo quiero que caiga en buena tierra. Yo quiero que sea esa semilla sobrenatural que viene a cambiar mi condición, mi situación. Porque al fin de cuentas nosotros seremos responsables ante Dios por el estado de nuestro corazón. Amén. No le quito responsabilidad a ningún sembrador. Ya le hablé de santidad y de consagración. Es necesario. Pero la palabra o de la responsabilidad de recibir esa palabra es nuestra. Así que si el pastor falla, el sembrador falla, el predicador falla, el otro falla, no es responsabilidad del pastor cómo recibí yo la palabra. Y antes use el peso de no ser ligeros, para que no se malinterprete de que yo me estoy liberando de alguna responsabilidad. No puedo, no debo, no quiero ser ligero. Por eso venir hasta acá implica una responsabilidad, implica apartarse, implica buscar, escudriñar, pedirle a Dios dirección. Señor, que sea tu voluntad lo que yo diga. Así tenga 1000 problemas, 1000 cargas de toda la semana, del mes. Señor, que nada de eso turbe. Así mi país esté revuelto, que nada de eso turbe la palabra incorruptible que se va a sembrar en el corazón
de tu iglesia, de tu casa, de tus hijos. Amén. Allí usted sale a sembrar. Allí usted dice: Señor, yo me levanto. Yo voy a predicar, yo voy a adorar, yo voy a alabar, voy a cumplir para ti. Y sé que tú me vas a respaldar. Sé que tú me vas a sanar, sé que tú me vas a salvar, sé que tú me vas a liberar. Sé que tú no vas a permitir que esa palabra vuelva atrás vacía. Iglesia, el Dios de poder está con nosotros, el Dios de autoridad, el creador de los cielos, de la tierra, el Dios sobrenatural. Entonces podemos enojarnos con el predicador, podemos cuestionarlo, podemos decir esto, podemos decir lo otro, pero es responsabilidad mía, amén. Es responsabilidad mía cómo recibo esa palabra. Al leer, cuando yo leía esto, entendía muchas cosas que en mi mente no estaban claras con respecto a esa posición de que muchas veces siguen a alguien, tiene tantos errores visibles y tantas cosas, pero hay una palabra de vida y esa palabra es la que está haciendo el efecto. No es el vaso, no es el que está sembrando, es la palabra de Dios. Ahora yo tengo entonces que buscar donde se siembre la palabra de Dios, porque esta persona o quien sea puede ser imperfecto sin duda, pero si no está sembrando la palabra de Dios, entonces miren, no va a haber resultados. Puede ser muy atractivo todo, puede haber mucha risa, puede ser muy ameno, pero si no está la palabra de Dios no va a haber resultado, no va a haber libertad, no va a haber sanidad, no va a haber triunfo, victoria, porque esta palabra tiene que ser sembrada. Amén. Para cerrar, la semilla cae en diferentes terrenos. Y esto va a ser la próxima enseñanza. Vamos a profundizar allí. Pero estos terrenos son junto al camino, a la gente que está lejos. La palabra cae en pedregales, la palabra cae entre espinos o cae en buena tierra. Repita por fe conmigo: yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Yo quiero que usted y yo nos paremos todos los días al decirle al Señor: bueno, Padre, nuevas son tus misericordias cada mañana. Yo soy buena tierra. Yo quiero ser buena tierra. Yo quiero tener en mi corazón el Cristo vivo, real, que va a marcar una diferencia en que la semilla caiga en un lugar natural o esa semilla incorruptible que es tu palabra caiga en una tierra fértil espiritual. Yo le pido que lo haga como una oración, que lo haga como un clamor, porque yo sé que usted y yo tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos posiciones encontradas, tenemos situaciones adversas, hay necesidad, puede haber incluso angustia. Pero mi Señor Jesús está sentado en el trono de mi corazón. Señor, y tu palabra, esa palabra eficaz, esa palabra que es como espada de doble filo, que corta, viene a hacerse vida revelada en mí, para hacerme más que vencedor, para recibir, Señor, milagros, sanidad absoluta,
para recibir, Señor, la libertad espiritual, física, para recibir, Señor, la liberación de las deudas, para poder reconciliar a mi hogar, a mi familia, a mi matrimonio, para poder reconciliar a mis hijos, para poder reconciliar un país, Señor. Esta iglesia donde tú estás sentado, Jesús, estamos dispuestos a predicar tu palabra incorruptible, Señor. No queremos mezclar nuestros labios con palabras maldicientes, con palabras de enojo, de ira, con la molestia que pueda haber en el corazón, sino que escudriñanos, Espíritu Santo. Vamos, no detengas su milagro, escudriñanos, Espíritu Santo. Señor, tú quieres hacer milagros. Señor, tú quieres libertar, sanar enfermos. Tú quieres, Padre, hacer de esta iglesia un ministerio grande, poderoso, que lleve, Señor, la gloria tuya, cargándola en los hombros por las calles de Guayana, Padre. Pero necesitamos ser escudriñados. Necesitamos ser libres, Señor. Yo entrego mi corazón, Padre, a ti.